El 20 de noviembre del 2012, dentro de un Ford Mustang gris estacionado frente a un bar en Bayamón, Puerto Rico, el boxeador más famoso que ha dado esa isla recibió un balazo en la cara. Eso ya lo saben. Lo que no saben es lo que la policía encontró sobre el asiento, junto a su sangre. Porque eso, durante 13 años, ningún periódico se atrevió a publicarlo de frente. Y cuando termines de escuchar lo que vamos a contarte hoy, vas a entender por qué la propia madre del macho murió 5 meses después de esa noche, convencida de que a su hijo lo habían matado mucho antes de que llegara esa bala. Y vas a entender por qué hay un papel doblado que ella se llevó del hospital esa madrugada, un papel que nadie supo jamás, que decía, que nadie reclamó, que nadie explicó. Nadie. Pero antes del Mustang, antes de los disparos, antes de los 5 hombres que salieron caminando libres por las calles de Puerto Rico como si nada hubiera ocurrido esa noche, hay algo que tienes que entender con claridad. El hombre que se subió a ese carro la tarde del 20 de noviembre no era un hombre al que simplemente le tocó mala suerte. Era un hombre que llevaba 26 años caminando hacia esa bala. Y la herida que lo condujo hasta ese asiento empezó mucho antes. Empezó con un papel firmado por su propia madre en un gimnasio del Bronx, cuando el muchacho tenía 12 años y todavía no entendía bien el inglés. Héctor Luis Camacho Matías nació el 24 de mayo de 1962 en Bayamón. Último de 6 hijos de María Matías, 5 hermanas mayores, y un padre que apenas se asomó a la historia antes de desaparecer de ella. Ese padre ausente, antes de irse, le dejó al niño una sola cosa, un sobrenombre. Le decía macho. Y esa palabra se le pegó al pecho como una marca de hierro caliente, como algo que no se lava ni con el tiempo, ni con el dinero, ni con los títulos mundiales. Toda su vida se llamó así. Macho. Y 30 años después, esa misma palabra iba a aparecer grabada sobre una lápida de mármol en un cementerio del Bronx. Cuando Héctor era todavía un niño, doña María tomó a sus 6 hijos y cruzó el agua. Spanish a Harlem. La calle 102. Edificios viejos con la pintura cayéndose a pedazos, sirenas de patrullas a todas horas, el olor a frituras mezclado con el olor a basura en los callejones. Drogas vendiéndose en las esquinas con la naturalidad de quien vende periódicos. Muchachos puertorriqueños creciendo entre el asfalto, las peleas a puño limpio y la certeza de que el mundo de afuera no los esperaba con los brazos abiertos. En ese mundo creció el macho. A los 12 años entró por primera vez a un gimnasio de boxeo. Olor a vendas viejas. A sudor rancio acumulado en las paredes. Hombres mayores golpeando sacos pesados con una concentración que parecía religiosa. El entrenador lo miró, le dijo que regresara con permiso de su mamá. Héctor regresó esa misma tarde con doña María del brazo. Le tradujo a su madre lo que el hombre quería oír. Y la madre firmó un papel pensando que estaba autorizando un curso de inglés. Cuando doña María descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Su hijo ya había encontrado lo único que lo hacía sentir que existía. Esa firma fue el primer papel que doña María Matías firmó sobre la vida de su hijo. No iba a ser el último. 38 años después, en un hospital de San Juan, esa misma madre iba a firmar otro papel. Pero el segundo no autorizaba clases de nada. Autorizaba apagar las máquinas que mantenían vivo a su único varón. Guarda ese detalle en tu mente. Vamos a volver a él. Entre los 12 y los 16 años, el macho ganó 3 veces los guantes de oro de Nueva York. 100 peleas amateur. Solo 6 derrotas. A los 16 embarazó a una novia mayor que él. El niño se llamó Héctor Camacho Jr. Y para mantener a esa familia, el muchacho del barrio se metió de lleno al boxeo profesional antes de aprender a botar. Lo que ese muchacho de 16 años no podía imaginar es que ese mismo hijo, 30 años después, iba a ser el hombre que tendría que decidir si desconectaba a su padre de un respirador en el centro médico de Río Piedras. Piénsalo un segundo. El 12 de septiembre de 1980, con 17 años recién cumplidos, debutó como profesional. La pelea duró menos de un asalto. 40 segundos. Knockout. Madison Square Garden Felt Forum. El público de pie. Un periodista escribió esa noche que el muchacho del barrio se iba a comer el boxeo mundial. No se equivocó.
Entre 1980 y 1986, el macho ganó 3 títulos mundiales en 3 divisiones distintas. Superpluma en 1983. Ligero Junior en 1985. Ligero en 1986. 24 años, 3 coronas y un personaje construido con precisión de orfebre. El faldón en los shorts, el rizo perfecto en la frente, la palabra macho bordada en hilo de oro. Las entradas al ring con salsa puertorriqueña a todo volumen. Las mujeres del público gritándole en español desde las primeras filas. Las conferencias de prensa donde insultaba a sus rivales con una sonrisa antes de que sonara la primera campana. Y junto al personaje llegó el dinero. Y junto al dinero llegó otra cosa. Aquí es donde todo empezó a torcerse. En 1986, en una autopista del estado de Nueva York, el macho chocó su carro a alta velocidad. La policía estatal llegó a la escena. Encontraron al boxeador con heridas leves. Pero también encontraron, dentro del vehículo, una bolsa con cocaína. El reporte policial lo documentó con frialdad burocrática. La prensa neoyorquina lo publicó en primera plana al día siguiente. El macho terminó pagando una multa. Dio una conferencia de prensa con su sonrisa de siempre y dijo que había sido un error de juventud. Doña María lo escuchó decir esa frase en la televisión. Y en ese momento, aunque todavía no lo sabía con palabras, algo en ella empezó a entender que la firma de aquel gimnasio del Bronx había puesto en movimiento algo que ya no tenía reversa. Doña María apagó el televisor con la misma mano con la que había rezado el rosario esa mañana. Se encerró en su cuarto. Y rezó otra vez. Pero esta vez no rezó por su hijo. Rezó por entender que había salido mal. Esa misma semana, una de las hermanas del macho marcó el número del departamento donde el boxeador vivía con sus amigos nuevos, sus horarios nuevos, su vida nueva. Era de noche. La hermana no llamó para saludar. Llamó sin rodeos, con esa franqueza que solo tienen las mujeres que han visto crecer a alguien y saben exactamente cuando ese alguien está perdiéndose. Le dijo que su madre había llorado toda la tarde, que la quería de regreso en casa, que dejara a esa gente, que volviera. El macho escuchó en silencio durante 1 minuto entero. 1 minuto entero sin decir nada. Y entonces respondió con una voz que su hermana no le había escuchado nunca. Una voz que no era la del niño del Bronx ni la del muchacho que firmó en aquel gimnasio. Era otra voz. Una voz construida, pulida, ensayada. Dile a mami que estoy bien. Yo soy el macho. A mí no me pasa nada. Esa frase se convirtió en el escudo más peligroso que jamás usó Héctor Camacho. Porque la repitió cuando lo arrestaron en Mississippi con éxtasis encima. La repitió cuando uno de sus propios hijos lo denunció por maltrato. La repitió cuando lo llamaron del set de un reality show 8 meses antes de morir. Y la repitió, según su hermana, en la última conversación telefónica que tuvieron unas horas antes del tiroteo. Siempre la misma frase. Siempre el mismo tono. Como si el personaje que había construido con tanto cuidado, con el faldón y el rizo y la palabra bordada en hilo de oro, se hubiera tragado al hombre que había adentro. ¿Cuántas veces tiene que decirle a alguien a su madre que está bien para que todos entendamos que en realidad está pidiéndole ayuda? Lo que el público no supo durante años, lo que ninguna portada de revista deportiva mostró junto a los trofeos y los cinturones, lo que los promotores se cuidaron muy bien de no mencionar en las conferencias de prensa, fue esto. A partir del accidente de 1986 en aquella autopista de Nueva York, el polvo blanco entró al armario del boxeador y nunca volvió a salir. No lo dijo ningún periodista en aquel momento. Lo confesaron años después los propios hijos del macho. Con nombres, con fechas, con el peso de quien carga una verdad demasiado tiempo. Y 26 años después, dentro de un Mustang acribillado en Bayamón, esa misma sustancia apareció otra vez. 10 bolsitas, una de ellas abierta, mezclada con la sangre del macho sobre el asiento del pasajero. Mira, lo digo sin rodeos, la industria del boxeo sabía. Los promotores sabían. Los que llenaban los estadios y vendían las transmisiones de pago por eventos sabían.
Y callaron porque mientras el macho vendiera boletos, mientras las mujeres del público siguieran gritándole desde las primeras filas, mientras las conferencias de prensa siguieran generando titulares, el negocio funcionaba. A ese hombre lo usaron hasta que ya no sirvió. Y cuando cayó, nadie de los que se enriquecieron con su nombre estuvo en el hospital de Bayamón. Pero hay algo que necesitan saber antes de seguir. La historia que cuentan los periódicos sobre la noche en que mataron al macho Camacho está incompleta. El blanco no era él. El macho no era el que tenía enemigos esa noche. No era el que cargaba la mercancía. Murió por estar acompañado. Y el hombre que lo llevó a ese estacionamiento donde esperaban 5 sicarios tenía un nombre que durante años nadie quiso pronunciar en voz alta. Adrián Mójica Moreno. Yamil. Para entender por qué el macho aceptó subirse a ese carro aquella tarde de noviembre, hay que regresar a la pelea que lo cambió por dentro. La que se vio en cada cantina de México un sábado por la noche. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. 12 de septiembre de 1992. Thomas and Back Center. Las Vegas, Nevada. El macho Camacho contra Julio César Chávez. Título mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Esa noche, en cada cantina de Tijuana, en cada sala de Guadalajara, en cada cocina de Monterrey, había hombres pegados al televisor. Padres con sus hijos sentados al lado. Abuelos con la radio prendida por si fallaba la imagen. Tíos apostando con compadres una caja de cervezas. 50 millones de personas pegadas a las pantallas en México, Puerto Rico y Estados Unidos. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Y para todos esos hombres mexicanos que esa noche miraban desde su sala, el rival a vencer era ese boxeador que se reía, que bailaba, que insultaba en español al gran campeón nacional. El macho subió al cuadrilátero con su faldón, con sus shorts dorados, con la palabra macho bordada al frente. Sonrió a las cámaras, saludó al público, y en el centro del ring, durante la presentación, señaló a Julio César con el dedo y le dijo cosas que las cámaras no alcanzaron a captar pero que los aficionados de primera fila escucharon perfectamente. Pero algo pasó esa noche que los que conocían al macho notaron desde el primer asalto. Las piernas no respondían igual. Los reflejos llegaban un milisegundo tarde. Y esa cintura que durante 10 años había hecho fallar a los mejores noqueadores del mundo, esa noche se quedó plantada delante de los ganchos del mexicano. Julio César Chávez peleó la mejor noche de su carrera. Lo casó con la izquierda. Le rompió la nariz en el 4º asalto. Le abrió una ceja en el 6º. Lo hizo tambalear contra las cuerdas en el 9º. El macho aguantó los 12 asaltos de pie. Nunca cayó a la lona. Nunca fue noqueado. Pero cuando sonó la campana final, los 3 jueces entregaron tarjetas de paliza para el mexicano. En las salas de México hubo gritos esa madrugada. Hombres abrazando a sus hijos. Cervezas levantadas. Mujeres asomándose desde la cocina para ver qué pasaba. En las cantinas de Tijuana se escuchó un solo nombre durante 10 minutos sin parar. En las casas de Monterrey, los abuelos pedían silencio para escuchar la repetición de la decisión por radio. El orgullo nacional acababa de cobrarse 20 años de insultos. Pero en un vestidor de Las Vegas, a esa misma hora, el macho Camacho lloraba con las manos sobre la cara. Y nadie de los que habían ganado dinero con su nombre esa noche entró a preguntarle cómo estaba. Amy lo esperaba afuera del vestidor. Llevaba horas esperando. Tenía los brazos abiertos y una expresión que cualquier esposa reconoce, la de la mujer que ya sabe lo que pasó pero que de todas formas está ahí. El macho pasó a su lado sin detenerse. No devolvió el abrazo. No dijo una palabra. Siguió caminando hacia el pasillo de la arena con la toalla sobre los hombros y los lentes puestos a pesar de que adentro no había sol que justificara nada. En el avión de regreso a Florida, 5 horas de silencio. 5 horas con la cabeza echada hacia atrás, los lentes oscuros puestos y una toalla blanca entre los dedos que él se llevaba a la cara cada vez que sentía que alguien lo miraba.
Los que iban en ese vuelo contaron años después que el macho no habló con nadie, ni con su equipo, ni con Amy, ni con el asistente que le llevó agua y que él rechazó con un gesto de la mano sin abrir los ojos. Hay derrotas que se procesan, y hay derrotas que te rompen algo adentro que ya no vuelve a soldar igual. Esta fue la segunda. A partir de esa noche, el polvo blanco que había entrado en su vida en 1986 dejó de ser un secreto que se guardaba en los bolsillos. Se volvió rutina. Se volvió la primera cosa que buscaba al despertar y la última que necesitaba para poder dormir. Se volvió la única manera que encontró de mirarse al espejo sin ver al hombre que Julio César Chávez había dejado plantado contra las cuerdas del Caesars Palace delante de medio mundo. Y aquí es donde todo cambia. Porque lo que viene ahora no es la historia de un boxeador que perdió una pelea. Es la historia de un hombre que perdió una familia. En 1991 se había casado con Amy Torres. Tuvieron 3 hijos. Christian, el mayor, nacido en 1989. Justin, nacido en 1992. Y Tylor, el menor, que llegó en 1998. La familia se mudó al condado de Orange, en Florida, buscando lo que muchos buscan cuando ya no saben qué más buscar. Un poco de paz. La paz no llegó. El macho viajaba de un lado al otro persiguiendo peleas que ya no llenaban estadios, firmando contratos que ya no valían lo que antes, regresando a casa de madrugada cargado de billetes y de noches que no podía contar. Amy lo esperaba. Los niños dormían. Y la casa de Orange County se fue llenando poco a poco de un silencio que no era descanso sino distancia. En 1998, Amy Camacho consiguió una orden de restricción contra su esposo. Los documentos judiciales alegan amenazas. Contra ella. Contra uno de sus hijos. La orden se firmó en la corte del condado. El macho la cumplió 2 semanas. ¿Qué hace una mujer cuando el hombre con quien tuvo 3 hijos, el hombre cuya cara aparece en pósteres pegados en las paredes de medio mundo, regresa a la casa de madrugada con los ojos vidriosos y un olor que ella no quiere reconocer? ¿Qué hace cuando los niños se levantan a las 6 de la mañana y preguntan por su papá y ella tiene que decirles que está cansado, que está dormido, que no se acerquen? Amy aguantó casi 16 años. 16 años de esa vida. Se divorciaron formalmente en 2007. Y ese mismo año, el macho perdió la casa, los carros y la convivencia regular con sus hijos. Todo en el mismo año. Como si el destino hubiera decidido cobrar de una sola vez. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Hay un detalle que pocos conocen de los meses posteriores al divorcio. El macho Camacho, sin casa propia, sin esposa, sin sus 3 hijos viviendo con él, se mudó a un cuarto rentado en un motel de la zona de Kissimmee, Florida. Un cuarto, una nevera con cervezas, un televisor con cable básico y un teléfono fijo del motel que él usaba para llamar a sus hijos los domingos. Los muchachos no siempre contestaban. Christian hablaba unos minutos. Justin le pasaba el teléfono a la mamá. Tylor, el menor, era el único que platicaba más tiempo con su padre. Le contaba de la escuela. Le contaba de los partidos de baloncesto. Le contaba las cosas pequeñas que un niño de 10 años necesita contarle a su papá porque si no se le acumulan adentro. Y el macho escuchaba desde ese cuarto de Kissimmee, con una cerveza en la mano y la cara apretada para que su hijo no notara la voz quebrada al otro lado de la línea. Piénsalo un segundo. Imagina que ese cuarto de motel fuera el cuarto donde tu propio hermano, tu propio hijo, tu propio compadre estuviera viviendo a los 45 años después de haber tenido todo. Después de haber llenado el Madison Square Garden. Después de haber ganado millones. Después de haber sido el nombre que la gente gritaba en las cantinas. Imagina la voz que pondría al teléfono el domingo por la tarde. Imagina lo que estaría tomando para sostener esa voz. Enero de 2005. Un centro comercial de Gulfport, Mississippi. El macho Camacho fue arrestado intentando robar una tienda de electrónica. Cuando la policía lo registró, encontró pastillas de éxtasis en su bolsillo. La fotografía del arresto recorrió las agencias internacionales esa misma tarde.
El boxeador con las manos esposadas atrás. El faldón ya no estaba. El rizo había desaparecido. La cara cansada. Los ojos rojos. Eso no era un escándalo. Era un hombre hundiéndose. Y aún así el fondo no había llegado. En 2007, en otro proceso judicial, el macho fue acusado por uno de sus propios hijos de maltrato infantil. La denuncia fue presentada por el muchacho en una corte de Florida. La familia, después de años de silencio, llevó el asunto al sistema. El macho enfrentó cargos, llegó a un acuerdo, pagó. Pero la imagen del padre con denuncia formal de su propio hijo se quedó pegada al apellido para siempre. Su propio hijo. Y entonces vino lo que nadie que lo había conocido en sus años de gloria podía imaginar. En marzo de 2012, 8 meses antes de morir, el macho Camacho aceptó participar en un reality show llamado It's Macho Time, producido por una empresa de entretenimiento latino. El programa presentaba a un grupo de mujeres jóvenes que competían entre ellas para ser la novia del macho. 49 años. 4 hijos de 3 mujeres diferentes. Divorciado. Sin licencia para boxear desde hacía años. Y filmando un programa de citas en una mansión rentada en Florida. Las grabaciones del primer episodio lo muestran entrando a la mansión con un saco rojo, lentes oscuros y la palabra macho bordada al frente del traje. Las concursantes lo recibieron en formación, en bikini, en la sala principal de la casa. Él sonrió para las cámaras con esa sonrisa que había aprendido a poner desde los 16 años. Pero los que lo conocían de verdad vieron otra cosa. Vieron a un hombre que ya no sabía quién era si no había alguien mirándolo. Se paseó entre ellas con esa cadencia que había perfeccionado en décadas de ring y de cámaras. Hizo bromas. Insinuó. Coqueteó con la soltura de quien ha aprendido que la sonrisa es el último escudo que no se puede quitar. Y al final del primer episodio, directo a la cámara, dijo algo que hoy suena de una manera completamente distinta a como sonó entonces. Dijo que él era un hombre que ya lo había vivido todo, que ya nada lo podía sorprender, que el resto de la vida iba a ser solamente divertirse. 8 meses después estaba en una cama de hospital con muerte cerebral. Doña María Matías nunca quiso ver ese programa. Nunca. Cuando algún periodista se lo mencionaba en entrevista, ella cambiaba el tema sin drama, sin explicaciones. Hablaba de cuando Héctor era niño en el Bronx. Hablaba del Madison Square Garden lleno hasta el techo. Hablaba de los guantes de oro, de los títulos, de la primera vez que lo vio subir a un ring profesional. Del reality. Del macho de 49 años entre modelos jóvenes en una mansión rentada de Florida. Ni una sola palabra. ¿Qué hace una madre cuando ve a su hijo convertido en personaje de sí mismo, cuando lo ve sonreír para una cámara con la misma sonrisa de siempre pero con los ojos de alguien que ya no sabe muy bien para qué está sonriendo? Las grabaciones de ese reality todavía se pueden encontrar en línea. Cualquiera puede verlas esta noche si quiere. Pero hay otra grabación que nunca se hizo pública. Una grabación de pocos minutos, captada por las cámaras de seguridad de un hospital en San Juan, 8 meses después, en la que se ve a doña María Matías saliendo de la habitación de su hijo con un papel doblado en la mano. Vamos a volver a eso. Pero antes hay que entrar al Mustang, porque hay algo que ningún reportaje boricua ha contado de frente. La pregunta que la madre del macho cargó hasta el último día de su vida no era quién apretó el gatillo. Esa pregunta la respondió la fiscalía. La pregunta que doña María se hizo cada mañana durante los 5 meses que le quedaron de vida después del veredicto era otra. Era esta. Si los hombres que mataron a su hijo estaban libres, y si su hijo no era el blanco original, entonces, ¿qué fue exactamente lo que sí lo mató esa noche? ¿Quién fue el verdadero responsable? ¿Y por qué durante 10 años esa respuesta estuvo escrita en los expedientes de Puerto Rico sin que nadie quisiera leerla en voz alta? A finales de 2012, el macho Camacho regresó a Puerto Rico. Llevaba meses viviendo entre Bayamón, donde estaba su familia materna, y hoteles baratos del área metropolitana de San Juan. Le quedaba poco dinero. Algunas peleas de exhibición de vez en cuando. Algunas firmas de autógrafos pagadas en bares y eventos privados. Y un teléfono celular que sonaba menos cada mes. Hay una escena que un periodista boricua reconstruyó después con base en testimonios. La noche del 15 de noviembre,
5 días antes del tiroteo, el macho cenó en un restaurante de comida criolla en el centro de Bayamón. Lo acompañaba una sobrina suya, muchacha de unos 20 años, hija de una de sus hermanas. La muchacha le preguntó cómo estaba. El macho le respondió sin esconderse. Dijo que estaba cansado, que ya había vivido todo lo que tenía que vivir, que si se moría mañana no se iba a quejar. La sobrina se asustó. Le contó esa conversación a su mamá esa misma noche, y la mamá llamó a doña María Matías a Nueva York al día siguiente. Mira, lo digo sin rodeos, cuando un hombre de 50 años le dice eso a su sobrina en una cena, no está siendo dramático. Está diciendo adiós sin saber que lo está diciendo. Y los que hemos visto a alguien caminar hacia el filo sin darse cuenta, sabemos exactamente de qué estoy hablando. Doña María lo supo antes de que nadie le dijera nada. Doña María intentó llamar a su hijo durante toda esa semana. Le marcó al celular. Le dejó mensajes. El macho contestó una sola vez, le dijo que no se preocupara, que él estaba bien, que iba a regresar a Nueva York para el Día de Acción de Gracias. Acción de Gracias de 2012 caía el jueves 22 de noviembre, 2 días después del tiroteo. El macho Camacho nunca llegó a esa cena familiar. En esas mismas semanas, el macho había empezado a frecuentar un círculo nuevo. Hombres más jóvenes que él. Hombres que se movían en carros importados por las carreteras de Bayamón sin prisa y sin explicaciones. Entre esos hombres estaba Yamil Mójica. La amistad era reciente. Mójica había comenzado a aparecer en los eventos donde estaba el macho. Le invitaba tragos. Le presentaba mujeres. Le ofrecía rondas en su carro deportivo, un Ford Mustang gris que llamaba la atención en los barrios. La familia intentó frenarlo. Doña María, ya con muchos años encima pero todavía completamente lúcida, le dijo a su hijo en una de esas llamadas que esos amigos nuevos no le convenían. Que se cuidara. Que regresara a Nueva York. El macho le respondió a su madre lo mismo de siempre. Que él era un hombre. Que él sabía lo que hacía. Que ella no se preocupara. La tarde del 20 de noviembre de 2012, el macho salió de la casa de una de sus hermanas en Bayamón. Le dijo que iba a tomarse algo con un amigo. Que no iba a tardar. Que regresaba para la cena. La hermana lo despidió en la puerta. Lo vio subirse al Mustang gris de Yamil Mójica. Vio el carro arrancar calle abajo. Y volvió a entrar a la casa pensando, como pensaba cada vez, que su hermano estaría de vuelta antes de la medianoche. Faltaban menos de 5 horas. 5 horas para que todo terminara. Carretera 167, Bayamón. Martes 20 de noviembre de 2012, 7:45 de la noche. El Mustang gris está estacionado en el costado del bar Azuquita. La radio suena bajo. Las ventanas están medio bajadas. Desde afuera se escucha música saliendo del local, voces mezcladas con el olor a fritura y cerveza barata. Una noche cualquiera en Bayamón. Una noche como cientos de otras noches. Pero no era una noche cualquiera. Lo que la fiscalía reconstruyó después, cuadro por cuadro, con base en cámaras de seguridad, fue esto. A las 6:40 de la tarde, el Mustang salió de un residencial al norte de Bayamón. A las 7 pasadas se detuvo en una gasolinera sobre la misma carretera 167 a llenar el tanque. A las 7:20, el carro apareció en las cámaras de un comercio cercano al bar. A las 7:30, Yamil Mójica entró a la Azuquita, compró 2 cervezas, salió y se sentó al volante a esperar. A esperar a alguien. A las 7:40, el macho Camacho llegó caminando desde la esquina opuesta. Saludó a un par de aficionados que lo reconocieron en la entrada. Firmó una servilleta para una mujer que se la pidió. Esa servilleta, según la prensa local, todavía la guarda esa mujer en una cajita de zapatos en su casa de Bayamón. Es uno de los últimos autógrafos que firmó el macho Camacho con vida. Subió al asiento del pasajero. Cerró la puerta. Empezó a platicar con Yamil sobre algo que nunca se sabrá con exactitud. 5 minutos. Solo 5 minutos de conversación que nadie escuchó y que nadie podrá reconstruir jamás. Y entonces apareció el otro carro. Color gris. Ventanas oscuras.
Redujo la velocidad al pasar al lado del Mustang con una calma que solo tienen los hombres que ya tomaron la decisión. Los pasajeros asomaron armas por las ventanas y empezaron a disparar. Las balas entraron por el costado del Mustang como si el metal no existiera. Una de ellas alcanzó a Yamil Mojica en la cabeza. Yamil cayó sobre el volante. Murió en el acto. Otra bala le entró al macho por la cara. Le rompió la mandíbula. Le destrozó arterias del cuello. Se quedó alojada en el hombro derecho. El macho cayó sobre el asiento. Sangre por la boca, sangre por la nariz, sangre mezclada con el polvo blanco de la 10ª bolsa de cocaína que Yamil había abierto unos minutos antes sobre el asiento del Mustang. El segundo carro aceleró y desapareció por la carretera 167. La gente de la Zuquita corrió a refugiarse. Alguien marcó al teléfono de emergencias. Una ambulancia llegó. Encontraron a Yamil sin pulso. Encontraron al macho con respiración mínima, apenas un hilo de vida entre toda esa sangre y ese polvo blanco regado entre las dos butacas delanteras. Lo trasladaron al centro médico de Río Piedras en San Juan. Lo entraron a quirófano. Los doctores intentaron estabilizarlo. Le sacaron la bala del hombro. Le hicieron transfusiones. Pero el daño cerebral era masivo. El oxígeno había dejado de llegar al cerebro durante demasiados minutos. Demasiados. Piénsalo un segundo. Imagina que tú fueras Doña María Matías esa noche. Que estuvieras viendo televisión en tu casa de Nueva York, donde llevabas 30 años viviendo, y de repente sonara el teléfono. Una voz desconocida del otro lado de la línea. Tu único hijo varón en una camilla de hospital con un balazo en la cara. Imagina la ropa que te pusiste. Imagina el avión que tomaste a la mañana siguiente. Imagina el pasillo de ese centro médico de Río Piedras a las 5 de la madrugada del 21 de noviembre, esperando a que un médico saliera a decirte algo. Eso no es un titular de periódico. Eso es una madre. Cuando la policía registró el cuerpo de Yamil Mojica, encontró 9 bolsas pequeñas de cocaína en uno de los bolsillos del pantalón. La 10ª, abierta, sobre el asiento. El blanco nunca fue el macho. Los sicarios fueron contratados para robarle varios kilos de cocaína que Yamil supuestamente cargaba esa noche. El macho Camacho murió porque iba sentado al lado del hombre equivocado. En el momento equivocado. En el carro equivocado. Murió por estar acompañado. Esto fue lo que la Fiscalía Boricua confirmó años después. Esto fue lo que el secretario de Justicia diría frente a las cámaras en marzo de 2022. Y esto fue lo que doña María Matías, a sus muchos años, se negó a aceptar como respuesta completa. Porque había una pregunta más. Una pregunta que ningún fiscal quería responder de frente. El macho no murió esa misma noche. Lo conectaron a un respirador. Lo declararon clínicamente con muerte cerebral al día siguiente, miércoles 21 de noviembre. Pero la familia, dividida desde hacía años por el divorcio y por las relaciones con sus distintos hijos, no logró ponerse de acuerdo de inmediato sobre qué hacer. Doña María quería esperar. Ami, ya divorciada hacía 5 años, tenía opiniones distintas. Y Héctor Camacho Jr., el primer hijo, el que había nacido cuando su padre tenía 16 años, llegó al hospital y se encontró con un hombre al que apenas conocía, pero al que ahora tenía que decidir si desconectaba. Esa es la puñalada que no viene de afuera. Esa es la que duele diferente. Durante 4 días, el Centro Médico de Río Piedras tuvo en una de sus camas a uno de los boxeadores más famosos de la historia. Conectado a tubos, sin actividad cerebral. Rodeado de una familia que no hablaba entre sí con la misma facilidad con que el mundo entero hablaba de él. Tú que nos escuchas esta noche, ¿crees que la familia del macho Camacho alguna vez recibió una respuesta completa sobre quién ordenó ese ataque, o hay nombres que la Fiscalía de Puerto Rico todavía no ha querido pronunciar en voz alta? Afuera del Centro Médico de Río Piedras, Puerto Rico lloraba de la única manera que sabe llorar cuando pierde a uno de los suyos. Velas blancas sobre el asfalto mojado. Camisetas con el número del macho apiladas contra la pared como ofrendas de guerra. Flores que nadie había comprado en una floristería, sino arrancadas de jardines, traídas en mano desde el barrio, dejadas ahí con la torpeza honesta del que no sabe qué más hacer pero necesita hacer algo. Adentro era otra cosa.
Adentro, bajo la luz de neón que aplana todo, que convierte el dolor en algo clínico y frío, doña María Matías llevaba 4 noches sentada en una silla de pasillo. Una silla de plástico. La clase de silla que no fue diseñada para que nadie la ocupara más de 20 minutos. Ella llevaba 4 días en esa silla. Apenas comía. Una enfermera del centro médico, que habló a la prensa boricua sin dar su nombre, contó que la madre del macho solo se levantaba para entrar a la habitación de su hijo y rezarle al oído. No en voz alta, al oído, como si todavía hubiera algo adentro que pudiera escucharla. Y mientras ella rezaba, afuera de esa habitación, la familia discutía. Amy, ya divorciada 5 años atrás, tenía su postura. Héctor Camacho Jr., el primer hijo, el que nació cuando su padre tenía 16 años y que llegó al hospital a encontrarse con un hombre al que apenas conocía, tenía que decidir si firmaba o no firmaba. Y doña María quería esperar. Quería seguir esperando. Porque una madre no apaga a su hijo. Porque eso no está en ningún manual que ninguna madre haya aceptado leer jamás. ¿Cuántas familias en este mundo han tenido que sentarse en un pasillo de hospital a negociar el momento exacto en que dejan de existir sus hijos, mientras los responsables de ese momento todavía caminaban libres por las calles del mismo barrio? Al 4.º día, los médicos confirmaron lo que ya sabían desde el martes. La muerte cerebral era irreversible. No había vuelta. Y fue entonces cuando doña María pidió un bolígrafo prestado. Alguien se lo dio. Un bolígrafo cualquiera, de esos que se pierden en los bolsillos de los hospitales. Y ella empezó a escribir en una hoja de papel sobre sus rodillas, en esa misma silla de plástico donde había pasado 4 noches. Escribió y rompió. Volvió a escribir y volvió a romper. Durante casi 2 horas, según esa misma enfermera que la observó sin atreverse a interrumpirla, doña María no levantó la cara ni una sola vez. Las manos le temblaban. No de vejez, de algo más profundo que la vejez. Cuando terminó, dobló la hoja en 4 partes. Se persignó y metió el papel en el bolsillo interior de su abrigo. Ese papel no iba a salir de ahí en 10 años. El sábado 24 de noviembre de 2012, la decisión finalmente se tomó. Las máquinas del Centro Médico de Río Piedras se apagaron. El corazón de Héctor Luis Camacho Matías se detuvo a las 4:37 de la tarde. 50 años. 3 títulos mundiales. 70 y... No, espera, fueron 79 victorias en el cuadrilátero, una bolsita de cocaína todavía abierta dentro de un Mustang abandonado en el depósito municipal de Bayamón, y un papel doblado en el abrigo de su madre que nadie iba a leer hasta una década después. El cuerpo del macho llegó a Nueva York el 29 de noviembre. Lo recibió la funeraria El Coq en Queens. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, el ataúd estuvo en la iglesia de Santa Cecilia en Manhattan. Hubo misa de cuerpo presente. Hubo gente esperando afuera durante horas bajo el frío del invierno neoyorquino para entrar 5 minutos a despedirse. 5 minutos. Eso era lo que pedían. Solo eso. La tarde del 1 de diciembre, el cortejo funerario hizo algo que East Harlem no había visto en décadas. 2 caballos blancos. Una carroza fúnebre por la primera avenida. Los hombres de 50 y tantos años que habían crecido viendo al macho pelear en televisores prestados se quitaron el sombrero en la acera. Las mujeres puertorriqueñas con mantillas negras se persignaron. Los muchachos del barrio levantaron carteles con una sola palabra escrita a mano, con marcador grueso, con la urgencia del que no tiene tiempo de buscar las palabras correctas porque las palabras correctas no existen. Macho. 8 cuadras. Todo el camino. Lo enterraron esa misma tarde en el cementerio católico de San Raimundo en el Bronx. Antes de que cerraran el ataúd, doña María metió una fotografía. Una sola, de 1982, tomada en el vestuario del Madison Square Garden, donde se la ve a ella sosteniendo a su hijo por la nuca después de una pelea. Él todavía sudado. Ella todavía joven. Los dos todavía sin saber lo que venía. En la lápida, junto al nombre completo y las fechas, doña María pidió que se grabara una sola palabra adicional. La misma que el padre ausente le había puesto al niño antes de que aprendiera a hablar. Macho. Pero el papel seguía en el bolso.
y la justicia que esa madre esperaba todavía no había empezado a moverse. 10 años después, el 9 de marzo de 2022, el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanueli Hernández, se paró frente a las cámaras y anunció 5 arrestos. 5 rostros en pantalla. 5 hombres acusados de haber planeado y ejecutado el asesinato del Macho Camacho y de su acompañante Wilfredo Rodríguez Rodríguez. 3 de ellos ya cumplían sentencias federales en una cárcel de Florida. Los trasladaron a Puerto Rico bajo custodia armada, esposados, con la cara baja. Doña María Matías llegó al tribunal de Bayamón ese mismo día. Caminaba despacio. Vestía de negro. Cuando la jueza Milagros Muñiz Mas emitió la determinación de arresto, doña María levantó el puño en el aire frente a las cámaras. No habló. No dio entrevista. Solo ese gesto. El puño cerrado, como su hijo lo levantaba después de cada pelea ganada. Pero ese puño cerrado escondía algo que todavía no tenía respuesta. La fiscalía declaró en esa misma conferencia que el motivo del crimen se mantenía sellado. Que había evidencia. Que había pruebas, pero que el porqué, la razón por la que 5 hombres habían decidido que Héctor Camacho tenía que morir esa noche en Bayamón, no podía revelarse, por razones de la investigación. Lo que ese sello escondía es lo que ningún periodista boricua se atrevió a publicar de frente esa tarde de marzo de 2022. La respuesta a la pregunta más difícil que cualquier madre puede hacer. Y esa respuesta, cuando finalmente salió del expediente, iba a ser peor de lo que nadie había imaginado. Y entonces llegó octubre. Octubre del 2022. Casi 7 meses después de aquellos 5 arrestos que habían llenado de esperanza a una familia entera, el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón abrió sus puertas para escuchar el caso. La fiscalía llegó preparada. Traía testigos. Traía evidencia. Traía la reconstrucción minuciosa de una cadena de eventos que, según el Estado, conectaba a esos 5 hombres con el Mustang, con la noche del 10 de noviembre de 2012, con los disparos en Bayamón. El testigo principal era un hombre que afirmaba haber estado presente en el residencial Brisas de Bayamón cuando los 5 se reunieron a planear el asesinato. Dijo que uno de los acusados le había confesado el crimen. Lo dijo mirando al frente. Lo dijo con nombre y apellido. Y no fue suficiente. La jueza determinó no causa para arresto. Insuficiencia de pruebas. Los 5 hombres quedaron absueltos. 3 de ellos regresaron esposados a sus celdas en Florida a seguir cumpliendo condenas por otros delitos. 2 de ellos salieron esa misma tarde por la puerta principal del tribunal y caminaron libres por las calles de San Juan. Y la familia del Macho Camacho se enteró por la televisión. Doña María Matías estaba en su apartamento del Bronx cuando pasó la noticia. Tenía más de 80 años. Le pidió a una de sus hijas que apagara el televisor. Se sentó en el sofá. No habló durante el resto de la tarde. No lloró. No gritó. Se quedó ahí sentada, con las manos sobre las rodillas, mirando la pared. Mira, lo digo sin rodeos, hay un tipo de silencio que es peor que cualquier grito. El silencio de una madre de 80 años que ya no tiene energía para la indignación porque la indignación se la fueron quitando a pedazos durante 10 años. Eso no es resignación. Eso es una herida que el sistema le hizo y que nunca va a cerrar. Y mientras esos 2 hombres caminaban libres por San Juan esa tarde, nadie en ningún tribunal, en ninguna fiscalía, en ningún despacho oficial, estaba pensando en Doña María sentada en ese sofá del Bronx. Esa misma noche, según contó después una de sus hijas, Doña María se levantó del sofá a las 8. Caminó despacio hasta el cuarto donde guardaba las cosas viejas de su hijo. Abrió un cajón y sacó una fotografía. Era una copia exacta de la que había metido en el ataúd 10 años antes. Doña María había guardado 2 copias toda la vida. La fotografía del Madison Square Garden de 1982. La madre sosteniendo al hijo por la nuca. La misma imagen que el mundo había visto 1000 veces en los periódicos y que ella había cargado en silencio como si fuera un documento sagrado. La colocó sobre la mesita de la sala, frente a la imagen de la Virgen. Y entonces abrió otro cajón. Sacó un papel doblado.
el mismo papel que se había llevado del centro médico de Río Piedras 10 años antes, la madrugada del cuarto día, cuando los médicos ya le habían confirmado que su único varón no iba a despertar. Lo había doblado esa noche en el pasillo del hospital, sentada en una silla de plástico, con la letra temblorosa de una mujer que llevaba 4 noches sin dormir y sin comer. Lo desdobló por primera vez en presencia de una de sus hijas. Era una lista, corta, hecha a mano, 6 nombres. El primero no era ningún sicario. Era el padre que le había puesto el sobrenombre Macho al niño y después había desaparecido. El segundo era el entrenador del gimnasio de Spanish Harlem, que había aceptado una firma que sabía falsa. El tercero era el manager que se hizo cargo del Macho cuando tenía 18 años y nunca lo separó de los amigos equivocados. El cuarto era el primer hombre que le ofreció una bolsa de cocaína en una autopista de Nueva York en 1986. El quinto era Yamil Mojica. Y el sexto, escrito con letra todavía más temblorosa que los demás, era el nombre completo de su hijo. Doña María había puesto al Macho en su propia lista de culpables. Esa noche la madre apoyó el papel sobre la fotografía del Madison Square Garden y se quedó mirando ambas cosas durante 1 hora sin hablar. Después lo dobló otra vez, lo metió debajo de la imagen y le pidió a su hija que cuando ella muriera ese papel se enterrara con la Virgen y la Virgen se enterrara con ella. Pero la lista guardaba algo más, algo que la hija no vio esa noche, porque debajo de los 6 nombres había una 7ª línea. Una línea que doña María no quiso leer en voz alta. Una línea escrita en una letra distinta, más antigua, más firme. Una letra que no era la de ella. Y cuando la familia descubrió de quién era esa letra, entendió que ese papel no había nacido en el pasillo del hospital en noviembre del 2012. Había nacido mucho antes. ¿Quién escribe en el papel de una madre antes de que la madre lo necesite? Para entender esa 7ª línea hay que regresar a algo que la familia Camacho mantuvo en silencio durante décadas. Durante todos los años de la fama del Macho, doña María hablaba poco del padre del boxeador. Lo nombraba solo cuando alguien preguntaba directamente. Decía que se había desaparecido cuando los niños eran pequeños. Decía que no sabía dónde estaba. Decía que no quería hablar de él. Pero esa versión, la que la familia repetía hacia afuera, no era exactamente la verdad. Hay cosas que una madre no dice. No por cobardía, por amor. La hermana mayor del Macho, la que cargó el secreto más tiempo que nadie, habló una sola vez después de la muerte de doña María. Una sola vez. Y lo que dijo cambió todo lo que la familia creía saber sobre ese papel doblado en 4 partes. El padre del Macho no había desaparecido del todo. Había vuelto. 2 veces en 40 años. 2 veces que nadie supo. 2 veces que el Macho guardó en silencio con la misma disciplina que su madre guardaba el suyo. La primera vez fue en 1983, cuando su hijo levantó el primer título mundial ante las cámaras y el mundo entero aprendió a pronunciar el nombre Camacho. El teléfono sonó en el departamento de Nueva York. Era él. No llamó para felicitarlo. Llamó para pedir dinero. Y el Macho, ese hombre que había construido toda su identidad sobre la velocidad y la distancia, que nunca dejaba que nadie se le acercara demasiado, mandó el dinero sin decirle una sola palabra a su madre. La segunda vez fue en 1992, una semana después de la derrota contra Julio César Chávez. El teléfono volvió a sonar. El mismo hombre. La misma petición. Y el Macho volvió a mandar el dinero. A la misma dirección de Bayamón. Hay algo que nadie pudo confirmar nunca, ni la familia ni los periodistas que cubrieron el caso después del 2012, ni los investigadores que revisaron los teléfonos y los registros bancarios del Macho. ¿Alguien le avisó al padre cuando su hijo fue asesinado? Porque si ese hombre llamó 2 veces en 40 años, siempre para pedir, siempre desde Bayamón, uno se pregunta dónde estaba la noche del 20 de noviembre, si supo, si llamó una tercera vez, si alguien contestó. Eso nunca salió a la luz. Y yo creo que hay gente que sabe la respuesta y decidió llevársela. Dime en los comentarios qué piensas tú. ¿El Macho perdonó a ese hombre o simplemente aprendió a vivir con la herida? Si esta historia te movió algo por dentro, aquí en Secretos del Poder Mexicano, seguimos desenterrando lo que otros prefieren enterrar.
El silencio también es una confesión.